Buenos días, jóvenes. Soy Miss Eliane Buscanga. El día de hoy, martes 2 de junio, me corresponde a mí iniciar con nuestro tema. La siguiente semana, perdón, van a estar trabajando con la Miss Marisela. Martes 2 y jueves 4 van a estar trabajando conmigo un tema bastante interesante. ¿Por qué digo bastante interesante? Porque es un tema que debemos tener en cuenta, que debemos llevar a la práctica el día a día. Por eso es que les digo, todos los temas son interesantes, ¿verdad? Todos los temas son importantes, pero ese tema que vamos a iniciar a trabajar el día de hoy es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque es algo que debemos trabajar, es algo que debemos practicar el día a día, no dejar desapercibido. Bien, estamos en la clase de Español 2. Sean todos bienvenidos a su clase y vamos a iniciar con esta imagen que les estoy compartiendo en pantalla, que se trata de un joven que tiene completamente abierto un libro. Este es un libro de lectura y el joven se ve sumamente feliz, ¿verdad? ¿Por qué feliz? Porque el joven está leyendo lo que es un libro de interés personal, está analizando un texto que le atrae, que le llama la atención. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando durante hoy martes y también el día jueves. Nuestro tema lleva como título Compartir la lectura de textos propios en eventos escolares. Es decir, aquí voy a hacer una pausa, jóvenes, para recapitular algo muy importante. Esto es algo que ustedes ven diariamente, es decir, cuando ustedes se dan a la tarea de compartir un texto. Días atrás, semanas atrás, eso lo trabajábamos todos los lunes. ¿En dónde lo trabajábamos todos los lunes? Lo trabajábamos en los honores a la bandera. ¿Por qué en los honores a la bandera? Porque ahí se compartían diferentes tipos de textos propios. Es decir, en los honores a la bandera se comparten lo que son textos literarios, textos informativos y también textos argumentativos. Los textos literarios, jóvenes, los comparten o se comparten cuando se va a representar, por ejemplo, una obra. Es ahí cuando ustedes van a compartir lo que es un texto literario. Ahora bien, cuando ustedes comparten un texto informativo es cuando dan a conocer alguna noticia relevante a la institución, o es decir, algo que va a pasar o algo que está sucediendo. Y en el texto argumentativo podemos retomar aquí cuando algunos de sus compañeros comparten sus experiencias en cuestión de oratoria. ¿Por qué digo oratoria? Porque en la oratoria es defender la opinión, es decir, defender el argumento. Y como bien lo dije, son textos argumentativos, es decir, el día de hoy vamos a estar trabajando con tres tipos de textos: el texto literario, texto informativo y texto argumentativo. El ámbito que nos corresponde a esta semana es ámbito de estudio. Nuestra práctica social del lenguaje es intercambio de experiencias de lectura, es decir, en la escuela, dentro del aula o del salón de clases, ustedes pueden compartir con sus compañeros diferentes tipos de textos, ¿verdad? No precisamente de una asignatura específica como es español, ciencias, historia. Ustedes pueden compartir otros tipos de textos que para ustedes son atractivos y que en su momento ya tuvieron la oportunidad de leer y que quieren compartir, que quieren intercambiar puntos de vista, que quieren intercambiar opiniones, ¿verdad? El aprendizaje esperado es compartir la lectura de textos propios en eventos escolares. En esta ocasión no vamos a aterrizar el aprendizaje esperado en eventos escolares, pero sí le vamos a dar un giro al aprendizaje esperado. ¿Por qué le vamos a dar un giro, jóvenes? Porque ustedes pueden compartir la lectura de textos propios en casa, es decir, con sus familiares. Ustedes pueden compartir la lectura de alguna leyenda, la lectura de alguna poesía, la lectura de alguna noticia y pueden ir intercambiando. A lo mejor sus familiares les quieren compartir
algún punto de vista, alguna opinión, ¿verdad? Bien argumentada sobre todo lo que está aconteciendo. Entonces, por ese motivo y por esa razón es que en esa ocasión el aprendizaje esperado va a tener un giro diferente. En lugar de compartir la lectura de textos propios en eventos escolares, ustedes van a compartir esas lecturas de textos propios en casa, ¿verdad? Y el fin en mente es el mismo, o sea, es compartir la lectura. Bien, nuestro primer punto es seleccionar un texto propio y les voy a ir dando lectura a la diapositiva y al mismo tiempo voy a ir explicando, jóvenes. Dice, la escuela es un ámbito en el que producimos gran cantidad de textos, ya sean literarios, informativos, argumentativos u otros. Esto fue lo que ya les mencioné yo al inicio, pero independientemente de eso, vamos a ir viendo paso a paso cada uno de estos textos, es decir, cuáles las características del texto literario, dónde lo podemos encontrar, cómo lo podemos identificar, al igual que los textos informativos y los textos argumentativos. Nos dicen que por diferentes razones algunos textos propios nos gustan más que otros y efectivamente, jóvenes, habrá quienes tengan el gusto por textos argumentativos, habrá quien tengan gusto especial por los textos literarios o por los textos informativos. Eso ya va a depender de cada persona, ¿verdad? Y del público. Dice, ya sea por el tema que tratan o porque logramos expresar todo lo que deseamos. Es decir, por el tema que tratan es que nos vamos a identificar con algún tipo de estos textos. Vamos a iniciar con nuestro texto literario. Nuestro texto literario nos dice lo siguiente, jóvenes, bien atentos aquí, porque es el momento que ustedes conozcan cómo van a identificarlos. Bien, los textos literarios, a diferencia de los textos informativos, en los cuales se transparenta el referente, los textos literarios son opacos, no explícitos, con muchos vacíos. Aquí viene algo muy importante, que es una pregunta. ¿Por qué? Porque son los lectores los que deben unir todas las piezas en juego. Es decir, los lectores son los que van a unir lo que es la trama, los personajes y el lenguaje. Tienen que llenar la información que falta para construir el sentido, haciendo interpretaciones congruentes con el texto y con sus conocimientos previos del mundo. Los textos literarios exigen que el lector comparta el juego de la imaginación, es decir, aquí los textos no son 100% verídicos o reales, jóvenes. Aquí tienen que ustedes echar a volar su imaginación para captar el sentido de cosas no dichas, de acciones inexplicables, de sentimientos inexpresados. Podemos decir, en principio, que el autor literario recurre a tres grandes procedimientos de construcción del texto, que pueden combinarse dentro de una misma obra independientemente del género empleado. Y van a tomar en cuenta tres puntos importantes: la narración, la descripción y el diálogo. Por lo tanto, los textos literarios se van a enfocar más en lo que son las novelas, los cuentos, las leyendas, las fábulas, porque también nos dice que es un juego de la imaginación, es decir, tenemos que imaginarnos las cosas para poder escribir un texto literario, a diferencia, jóvenes, de lo que es un texto informativo. Vamos a analizar ahorita cuáles son las características del texto informativo y es importante que ustedes desde casa estén analizando y estén observando cada uno de estos puntos para que puedan identificar cada una de sus características y logren apreciar que no hay, que no tienen
ninguna similitud en cuestión del texto literario, con texto informativo, al igual que los textos argumentativos. Los textos informativos y los textos argumentativos, de cierta manera, sí tienen una relación entre ellos, pero con los textos literarios no. Bien, los textos informativos proporcionan información objetiva sobre acontecimientos de actualidad o de interés. Por ejemplo, estos textos los podemos encontrar en las noticias. Es decir, las noticias nos informan acontecimientos de actualidad, lo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Y que es de interés para todo el público. Esa información debe ser objetiva, que quiere decir que debe ser verídica. Relato de acontecimientos de actualidad que despierta el interés del público, busca transmitir información con un estilo impersonal. Orienta y condiciona la opinión pública, es decir, nos va a orientar a que nosotros demos un punto de vista sobre esa noticia, ¿verdad? Entonces, si ustedes analizan, no hay relación entre el texto literario y el texto informativo, pero ahorita vamos a ver lo que es el texto argumentativo y podrán darse cuenta que en el texto argumentativo y en el texto informativo sí hay una relación. Bien, textos argumentativos. La estructura del texto argumentativo. El discurso argumentativo, por lo general, tiene una estructura que consta de 4 etapas, jóvenes. Aquí, de manera textual, solo tienen 3 etapas. ¿Por qué? Porque la cuarta etapa no aparece de manera textual, pero sí aparece de manera gráfica. ¿Y cómo podemos identificar que aparece de manera gráfica? Porque es representada por las personas que están ahí, es decir, por los dibujos que tienen. Esa es una manera de decirlo gráficamente, independientemente de que no tenga el texto. En el número 1, que es presentación, ahí les dice que van a definir brevemente el tema, es decir, deben colocar el tema que será argumentado, el nombre del tema. En la exposición, ustedes van a exponer los hechos sobre la mesa y los van a explicar. Es decir, el texto argumentativo sí tiene relación con el texto informativo, puesto que los hechos deben ser reales. Ustedes deben conocer los hechos, deben conocer la noticia, deben conocer el tema para que ustedes puedan llegar al punto número 3, que en el punto número 3 habla de la argumentación y dice que es la base fundamental, es decir, debe ocupar la mayor parte del discurso. Y el punto número 4, que no está textualmente, pero que lo tienen gráficamente, es la opinión, es decir, la opinión de la persona que va a presentar su argumento, es decir, cómo va a defender su opinión. Su opinión debe estar fundamentada en hechos, es decir, debe conocer esa persona que va a dar su opinión o su punto de vista, debe conocer la noticia, debe estar informado o informada sobre el tipo de acontecimiento o sobre el suceso que va a argumentar. Vuelvo a repetir, por eso es que en esta parte no aparece textualmente el punto número 3, porque en el punto número 4 aparece gráficamente y gráficamente representa a la persona que va a defender su opinión o su punto de vista. Es importante, jóvenes, que ustedes analicen estos 3 tipos de textos que yo les mencioné en este momento: el texto literario, el texto informativo y el texto argumentativo, y puedan analizar las diferencias, es decir, puedan comparar cada una de sus características para que ustedes reconozcan que no hay similitud entre el texto literario con texto informativo y con el texto argumentativo, porque en el texto literario se basa más a la imaginación. En el texto informativo nos da a conocer una noticia verídica, algo que sucedió. Y en el texto argumentativo, pues, como bien la
dice argumentar, es decir, defender. ¿Qué voy a decir yo? Tengo que conocer el hecho, la noticia, para que pueda ser real mi argumento, ¿verdad? Para que pueda ser verídico. Bien, jóvenes, con base a todo esto que yo les acabo de explicar y de comentar, vamos a aterrizar lo que es nuestra actividad del día de hoy. En la página 255, jóvenes, tienen una actividad muy sencilla que tiene mucha relación con lo que yo les mencioné ahorita. ¿Por qué? Porque en la página 255 tienen lo que es una tabla. Esa tabla consta de 5 columnas y ustedes van a completar esa tabla con textos que ustedes elijan, ya sea de su materia de español o pueden involucrar cualquier otra materia que a ustedes les interese o donde ustedes puedan identificar esos textos que les llamaron la atención. Voy a explicar los 5 pasos que ustedes deben tomar en cuenta. El primer paso es el título, es decir, en el título ustedes van a colocar el nombre del texto que les llamó la atención o que fue más atractivo para ustedes durante todo este ciclo escolar. Vuelvo a repetir, jóvenes, puede ser de su materia de español o pueden involucrar otras asignaturas. En donde dice asignatura, van a colocar el nombre de la asignatura, ya sea español, ciencias, historia, formación. En donde dice tipo, en la columna que dice tipo, ustedes van a colocar qué tipo de texto es. Si es un texto literario, si es un texto informativo o si es un texto argumentativo. En la cuarta columna dice ya, me gustó. ¿Por qué les gustó? Es decir, van a argumentar, ¿me gustó? Sí. Pero ¿por qué sí les gustó? O sea, ¿qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué fue lo más interesante, lo más atractivo para cada uno de ustedes? Y en la última columna dice, lo elegiría, es decir, ahí les están preguntando si lo elegirían de nuevo y de cierta manera también tienen que argumentar. Recuerden que siempre que ustedes responden a una pregunta con un sí o con un no, ustedes deben argumentar el por qué sí y el por qué no. Siempre deben estar argumentadas sus respuestas. Bien, jóvenes, esto fue lo que trabajamos el día de hoy, martes 2 de junio. Aquí no concluimos nuestro tema, esa es la primera parte. Recuerden que el día jueves 4 de junio vamos a estar dando continuidad a este tema y de igual manera vamos a estar concluyendo, pero ahorita recuerden, solo estamos iniciando. Posteriormente, el día jueves vamos a estar concluyendo con este tema. Recuerden que van a tomar en cuenta para complementar su tabla las 5 columnas. Y esto es un trabajo muy sencillo, puesto que se van a basar en elegir textos que fueron de mayor interés para cada uno de ustedes. Solo es colocar, vuelvo a repetir, el título, es decir, el nombre del texto, la asignatura, el tipo de texto que es, por qué les gustó y por qué lo elegirían nuevamente. Bien, jóvenes, estaremos trabajando nuevamente el día jueves 4 de junio. Dios mediante, deseo que se encuentren muy, muy bien y que tengan un excelente día.